Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional este domingo. Domingo 1 de octubre. Tal. Vamos a estar con el ministro de Hacienda conversando sobre el presupuesto que fue presentado esta semana por el propio presidente de la República y también las cifras de desempleo que no trajeron buenas noticias el viernes último. Bueno, y entra de lleno la discusión sobre el veto presidencial sobre la ley de usurpaciones que ha generado ya polémica. Vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que dice nuestra mesa de conversación. Y además, Connie, esta semana, que se inicia mañana, es la última semana en el Consejo Constitucional previo a que el texto ya vaya a entrar en la segunda etapa, que es la de los expertos y sus observaciones eventuales. De todo eso conversamos con nuestro panel político. Aquí comienza Estado Nacional. Y presentamos a nuestros invitados de este domingo. Está el código de Spotify, del código QR, para escanearlo, para que ustedes puedan revisar los contenidos en Spotify. Por ahí lo van a poner. Pero presentamos de inmediato a nuestros invitados de hoy, a nuestros panelistas. Gael Joemans, diputada de Convergencia Social. Gael, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias Matías. El senador Ricardo Lagos, también del PPD, también muchísimas gracias por estar aquí, senador. Muchas gracias a usted por la invitación. La consejera constitucional, presidenta de Bópolis, Gloria Hood. Gloria, gracias por estar aquí, muy buenos días. Muchas gracias a ti. Y al diputado Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Guillermo, muy buenos días. Buenos días, Matías. Ahora sí, Spotify, código QR, ya lo anunciamos. No hay tiempo que perder. Ahí, escanéelo nomás y puede revisar hacia atrás los históricos, todos los programas. Ahí está el código QR. Gael Joemans, ¿fue ayer a la manifestación, a la marcha, a la concentración, como se le quiere llamar, del presidente Boric? Quería ir, pero no pude por un problema de compromisos anteriores. De todas formas, me parece... primero que es importante que el presidente tenga un respaldo en lo difícil que ha sido, porque no hay que desconocer lo difícil de construir mayorías cuando se tiene tanta complicación y minorías también en el Congreso, o también frente a las dificultades que hemos tenido en un contexto político revuelto. Y en eso creo que es importante también que el presidente pueda contar con un respaldo ciudadano, social, dentro del marco de lo que se requiere para poder gobernar. Así que me pareció un bonito hito y además que el presidente también pueda ver ese cariño y ese respaldo. No es signo de, porque algunos lo han planteado como un signo de debilidad que haya que hacer una manifestación pública en la calle, porque no hay recuerdos hacia atrás en democracia de manifestaciones al presidente. Puede haber un gobierno, puede haber en un hito determinado apoyar al gobierno, pero algo específico para apoyar al gobierno o al presidente, con camisetas con el rostro del presidente, algunos lo leen, claro, con cariño, con cercanía, ayudarlo, apoyarlo, que siempre es bueno, pero ¿no es un signo de debilidad también que haya que hacerlo? Mira, yo no creo que sea, o más bien no creo que quienes hicieron cierto esta actividad o que estuvieron disponibles para asistir un sábado en la mañana lo vean como un signo de debilidad, sino que frente a un contexto que es difícil, mostrar empatía y apoyo se hacía necesario. Y yo creo que eso se hizo valer el día de ayer. ¿Y le llamó la atención? ¿Fue usted, senador Lagos? No, yo no estaba en Santiago ayer. Ya, no estaba en Santiago. Si hubiera estado en Santiago, ¿hubiera ido? Tal vez no sé si habría ido particularmente. Es probable que sí, no tengo ningún drama con eso. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que siento que... ¿Por qué uno ya no puede recibir cariño en esta actividad que es tan dura y tan difícil? Yo por lo menos cuando hago trabajo territorial, mis actividades en general son, digamos, diseñadas por mí, por mi equipo, y voy a lugares en donde trato de hacer colaboración, de resolver temas, empujar la agenda regional, pero te tratan con cariño. Recibí mucha buena onda. Y yo creo que los presidentes tienen una agenda de tal naturaleza que les cuesta más, digamos, estar en instancias en las cuales tú recibas el cariño de los propios. O sea, yo no lo veo ni un drama, la verdad. ¿Y la cantidad de gente que se logró congregar ahí es la que esperaban? ¿Es la...? Es que esto no está... Bueno, es que tampoco esto es como una organización... ¿Cuántas personas fueron? Según leí oficialmente, 2.000 personas. Es que esto es un acto más espontáneo, no veo que... No fue tan espontáneo, estaba citado desde hace varios días. Claro, pero lo cita la misma gente, no hay como una disposición, ¿cierto?, a que se genere una manifestación. Es una cosa que más bien tenía que ver con un acto de empatía, de cariño, de muestra de apoyo. Yo no creo que haya que medir esto en cantidad. A mi juicio,
fue una buena cantidad de gente la que se logró reunir, entendiendo que además esto era un respaldo de los propios, ¿cierto? ¿Es apropiado, a juicio de ustedes, como oposición, que el presidente participe en algo como esto? Porque el presidente de la República fue bien claro en decir que a ellos les habían pedido una tarima y no o sea, el gobierno no participó, no se utilizó nada de recursos públicos, eso lo aclaró el propio presidente, pero que él haya bajado y que haya participado, ¿les parece bien? ¿Y el acto en general, qué les parece a ustedes, Gloria? Yo creo que en realidad no tiene nada de malo que el presidente se junte con la gente. Yo creo en el componente humano, la política es muy dura y me imagino que a él lo nutre también recibir el apoyo de las personas. Sí creo que pudo organizarse mejor porque dada la cantidad de personas, no se veía un acto masivo. Si uno hubiera querido marcar el punto de un apoyo masivo en la calle, eso no se logró. Pero se logró la cercanía de él con personas, que yo creo que eso siempre hace bien, la vibra humana, digamos. Pudo hacerse mejor para lograr el mismo objetivo y tal vez con un impacto político que me imagino que también se buscaba mejor. Hay desprolijidades que se repiten en muchas de estas programaciones que yo creo que... Pero no es una programación del gobierno. No, pero programaciones de personas afines al gobierno y que están tratando de justamente marcar un apoyo masivo al presidente, espontáneo en la calle, pero no es eso lo que se ve finalmente. Creo que eso puede terminar perjudicando más que ayudando, pero creo que el hecho de que el presidente se acerque a las personas es bueno siempre. Guillermo Ramírez. A ver, yo creo que desde la perspectiva de los chilenos, del ciudadano común y corriente, manifestarse en la calle es un derecho, reunirse es un derecho y desde esa perspectiva yo digo que bien que se haga. La democracia al final consiste también en este tipo de situaciones y creo que es positivo y hay una sociedad que está viva, eso me parece bien. Pero desde la perspectiva del gobierno yo creo que esta manifestación le hace un muy flaco favor al gobierno. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque demuestra que el presidente está en una situación de debilidad. O sea, que hay un grupo de gente que cree que sí, acá hay un grupo de gente que dice, oye, el presidente, hay que apuntalarlo, hay que ayudarlo, juntémonos. De ese diagnóstico parte finalmente el hecho de que se congregue en el fondo esta manifestación. Segundo, deja en evidencia una división al interior del propio gobierno. Si la semana pasada tuvimos un montón de parlamentarios de socialismo democrático diciendo que no iban a participar o que les parecía inadecuado, entonces habían distintos criterios al interior del gobierno sobre si esta manifestación tenía que hacerse o no. Entonces deja en evidencia una cierta división. Perdón, pero ¿qué gobierno no tiene división frente a una política o un acto? Está bien, pasaban los retiros, pasaban... Pero estamos hablando de algo tan básico como una manifestación a favor del presidente. No estamos hablando de una política pública complicada y en eso había división. También deja algunas preguntas planteadas, porque uno dice, bueno, ayer según consigna hoy día a la prensa, personas que tuvieron el micrófono en la mano y también cánticos que habían... reafirmaban o justificaban o apoyaban la violencia el 18 de octubre. Entonces, el presidente baja a la tarima y uno se pregunta, ¿es eso un símbolo de apoyo a la violencia? Ya, pero... No, estoy preguntando, deja preguntas. Entonces, yo creo que al final esto le hace un flaco favor al presidente. Y más allá, las imágenes, o sea, el video que ayer circulaba por Twitter del dron que muestra desde arriba la cantidad de gente que llegó, deja en evidencia que si habían dudas acerca de la debilidad del presidente, digamos las cosas como son. La Gael lo decía de manera muy elegante, no es un tema de cuánta gente llega, ya, está bien, llegó muy poca gente. Y yo creo que eso también le hace daño al gobierno. Pero yo realmente encuentro que llevamos como 10 minutos hablando del acto ayer, me pasa que fue re importante. ¿De qué hablamos? No, buena. No, si no tengo problema, yo puedo seguir hablando. De hecho, pedí la palabra para eso. Eso, buen punto. No tengo que estar de acuerdo conmigo mismo. Si tú ves cómo están, no sé, por lo que puedan valer las encuestas en general, en el gobierno la tenemos más difícil, digamos. Como en los últimos gobiernos, a nadie le ha ido muy bien en las encuestas después de un año, para ser franco, pero no estoy empatando, pero es una realidad. No, es una realidad, y estamos con una agenda complicada a rato, pero yo siento que el gobierno claramente ha ido de menos a más en el último año. Esa es mi percepción. Y no es secreto que el cariño nunca está de más. Entonces no veo cuál es... Y ya extrapolar de que alguien que está defendiendo la violencia el 18 porque el presidente salió a saludar a nivel de piso, como es de suelo, ahí en la losa de la Plaza de la Constitución,
Me parece que es como excesivo, Bueno, la verdad. Yo no haría ese punto porque... No, Ricardo, pero lo pongo en otros términos. Este es el grupo de apoyo más leal al presidente, el más cercano, el anillo, el primer anillo, como dirían por ahí en la Prodignidad. Y ellos están a favor de la violencia. Ya, pero mira, La pregunta es si tu grupo de apoyo más cercano está a favor de la violencia, pero mira, ¿no te no, parece razonable pero es que preguntar? Diputado Ramírez, todos los que estaban ayer estaban a favor de la violencia. Yo estoy hablando de acuerdo a lo que consigna hoy día la prensa, de que ayer hubo expresiones, perdón por la redundancia, expresas, claras, respecto al apoyo a la violencia el 18 de octubre, durante la manifestación. Gloria Hood, ¿qué dice? Bueno, que yo creo que eso es otra muestra Yo no de la estuve ahí, desprolijidad, porque si lo que se buscaba era mostrar un apoyo espontáneo popular al presidente, también los temas había que cuidarlos un poco más. Yo no voy a extrapolar a que el presidente esté de acuerdo con eso o alguna interpretación de ese tipo, pero creo que el riesgo que se corre si es que las cosas no se arman bien, porque obviamente estaba coordinado, no es que lo organizó el gobierno, pero estaba el presidente, tenía que estar el presidente y saber que tenía que estar ahí con manga camisa, qué sé yo, una cosa que sonara muy de fin de semana. Eso tiene una cierta organización y hay gente encargada de cuidar al presidente en esas cosas. Entonces, ¿Siente que hubo descuido? yo en el creo entorno que presidencial, nuevamente, y no es primera vez que pasa, que hay desprolijidades que terminan costándole al presidente, porque aquí todos los costos se los lleva el presidente finalmente. ¿Ustedes creen que el balance es negativo para el presidente? Para él No, sí. Para él yo sí, creo que sí. a él no le aportó lo que se suponía que le tenía que aportar. ¿Neutro? ¿Neutro? Neutro, pero sí, yo creo Neutro que tirando una negativo su oportunidad función. perdida. Neutro tirando Pero mire, a parcial. A ver, Así. mire, negativo, neutro, tirando un poquito negativo, balance para el presidente, que era el centro de la convocatoria. Bueno, logró bueno, que hablemos del tema, lo cual ya es un éxito. Estamos hablando de gente que fue a apoyarlo, que le tiene ¿Neutro cariño. éxito o éxito total? Y que el cariño nunca está de más. ¿Ah? Es la dosis que sea. Éxito, entonces. ¿Ah? Exitosa convocatoria. El senador dice que La no hay convocatoria, publicidad mala. yo no sé qué es lo que es la convocatoria exitosa. Si me dice 2.000 personas, es una convocatoria razonable, pero no fueron millones de masa, no es verdad también. Además, Pero- el balance es positivo, prudente. Sí, yo creo que es positivo, Positivo. también entendiendo como... Yo no lo veo que esto primero no tenía una organización de los partidos detrás, no había la alianza de ¿Y por gobierno, qué no no? estaba buscando. ¿Y por qué Podría no? haber ¿Hubiese sido. sido bueno a lo mejor? Quizás sí, pero no sucedió eso. Lo que quiero plantear también y que tiene que ver con el grado de espontaneidad que tenía esta situación. Yo, la verdad es que me encontré con también vecinos de mi distrito que me decían que iban a ir. Yo, bueno, les decía, está bien, es legítimo ¿Les poder dolió que pronunciarse. partidos de socialismo democrático no se hayan embarcado además con entusiasmo del principio? No, yo la verdad es que creo que primero no es un tema que abocara ni al comité político a resolverlo, ni fue parte de las discusiones de los partidos. Entonces, como le quitaría también el grado quizás de esta dramatismo. división supuesta y de dramatismo que existiera o división supuesta entre los partidos políticos de la alianza. Es un hito, una concentración de cariño. Y además quiero decir, de más que habría más de un militante de ambos partidos, de partidos de la alianza de gobierno dentro de él. Probablemente. Oye, pero perdón, sé que fue un éxito, supongo que van a convocar a otra. ¿Ah? No, Yo estoy seguro. después la reacción de usted, habrá que asegurarse que llegue Bueno, al menos una yo estoy- serie de Claro, personas. ahora Yo vamos a estoy tener seguro que que no va a haber abocarnos otra a esa convocatoria, tarea. lo cual demuestra que no fue tan bien evaluado el asunto ayer en la moneda. ¿Cómo va a ser la convocatoria en el momento en que haya que votar el veto presidencial a la ley de usurpaciones, senador Lagos? Porque son 14 observaciones, si no me equivoco, los que se hacen. No solamente tiene que ver con esto de la legítima defensa privilegiada, que es para el gobierno, como se aprobó en el Congreso, había riesgo de que se generara esto de la autotutela. Pero son más que esas. Hay Y una... hay un tema respecto a qué tipos de penas. Exactamente, las las penas penas- privativas de libertad o de multa en función del tipo Bueno, de ¿cómo- usurpación. ¿Qué le pareció a usted el proyecto, el veto que A ver, presenta el gobierno? veto lo ingresaron el viernes, si no me equivoco. ¿Ya? Se vencía el plazo, ¿ya? así que- Entra por la Cámara de Diputados, ¿ya? Si no me equivoco. No, está por el Senado. ¿A por el Senado? Sí. Ya, ok. Vamos a tener que votarlo luego. Yo voy a apoyar el veto del gobierno. Yo no tengo dificultad en eso. ¿Ah? Creo que el tema de autotutela, la forma en que quedó redactada la ley, es un retroceso para nuestra sociedad, para Chile. Lo digo así con toda tranquilidad, un retroceso. ¿Ah? No sé en qué sociedad más sofisticada del mundo
se va a permitir que particulares puedan contratar a terceros para ir a sacar gente que se tomó un terreno. O sea, eso ya es el enfrentamiento de bandas al final. O sea, va a haber un sistema de subcontratación de gente armada que va a ir a sacar a otros que entraron con violencia a un terreno. Yo creo que habían fórmulas mejores y por alguna razón no se quiso. Entonces caemos entonces hoy día a la discusión de que si el gobierno es antidelincuente o pro-delincuente, lo cual lo encuentro que no es correcto y no es sano. Y yo esperaría que ojalá, y el gobierno hizo todos los esfuerzos en los últimos 15 días, sin número de reuniones, para encontrar un entendimiento en esto. Y la ministra Toá fue clarísima cuando terminamos de legislar este tema, que dijo, esto se va a vetar, no vamos a promulgarlo como está. Así. O sea, no hubo aquí no ha habido dos lecturas, no había una duda, nada, ni una división, esto no se puede aceptar. Hay muchas cosas que puede ser... Pero sí hubo momentos de división porque este proyecto fue aprobado con votos oficialistas también. Sí. No todo, pero hubo votos de su sector que por apoyaron supuesto. la ley como salió, la ley vetada. Pero son los menos. Son los menos. Por lo menos del mundo que yo me desenvuelvo en el socialismo democrático, no estábamos por la autotutela y por recurrir a terceros para desalojar terrenos. Guillermo Ramírez. Sí, este es un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado con votos de izquierda. En el caso de la Cámara de Diputados, prácticamente toda la bancada del PPD, que es el partido del senador Lagos, votó a favor del proyecto como quedó. Y la verdad es que el gobierno tenía 30 días desde aprobada la ley para presentar el veto, espera hasta el último día a las 8 de la noche para presentarlo, lo que demuestra es que el gobierno no tenía claro qué es lo que tenía que hacer con este veto. ¿Y no demuestra acaso voluntad de llegar a acuerdos? Okay, veámoslo a la luz de los resultados. Lo que ocurrió fue que la ministra Toá, que había dicho en un principio que lo único que iban a vetar era el tema de la legítima defensa permanente o privilegiada, que describe justamente lo que dice el senador Lago. Ricardo lo que está diciendo ahora es decir, mira, esto podría conducir a un problema de banda y qué sé yo. Y uno oye ese argumento, yo no creo que eso fuera a ocurrir, pero entiendo el argumento y uno puede considerarlo razonable. El problema es que acá el Partido Comunista lo que hizo la institución de gobierno fue forzar a que el veto fuera más allá. Entonces se incorporan figuras tan absurdas como la siguiente, que hay, por ejemplo, tomas o usurpaciones no violentas. O sea, si yo estoy en mi casa, salgo al supermercado y cuando vuelvo está tomada mi casa, no es violenta, porque no ejercieron violencia sobre mí, ni han hecho todavía destrucción en el inmueble. Entonces, claro, al final lo que ocurre es que se toman predios de manera no violenta y eso significa que, y eso fue lo que hizo el Partido Comunista y son las normas que introdujo, entre otras cosas, las multas, o sea, las penas son de multa. Tú sabías, hoy día aparece una carta en el Mercurio de una persona diciendo que no conozco, diciendo cuáles son las penas en Europa por las usurpaciones. El país que parte más abajo con la pena mínima son 3 años. Acá la pena máxima son 3 años de presidio, la máxima. Pero para aplicarla, dice el veto, tiene que haberse tomado ese predio antes. La persona que se lo toma tiene que haber tenido conocimiento de que se lo habían tomado antes. La persona que se toma un predio tiene que ser reincidente, o sea, tiene que haberse tomado un predio antes, ese u otro. No, o sea, al final, lo que hace el veto es hacer imposible que una persona se vaya a la cárcel e impone multas de 400 lucas, Matías. Entonces, cuando estamos hablando de organizaciones, por ejemplo, la macrozona sur, que están vinculadas con el narcotráfico, que es, al final, delincuencia organizada, ¿cuánto les duele que les cobren 400 lucas por haberse tomado un predio? Estamos hablando de narcotráfico. Entonces es ridículo y echaron a perder una ley que era necesaria, que los chilenos reclamaban y que se votó con amplias mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Hay usurpaciones pacíficas? Mire, yo lo primero quiero, a propósito de este proyecto, también hablar de la historia, por qué llegamos a esto, de por qué el gobierno ahora tiene que presentar este veto. Porque la derecha rompió un acuerdo al que se había llegado con el gobierno respecto al contenido del proyecto de ley, porque el gobierno sí está de acuerdo y estamos de acuerdo en avanzar en una legislación al respecto. Y por eso el veto es particular sobre determinados aspectos que tiene el proyecto de ley. Y en eso, primero, la usurpación se considera como un delito y se le da la permanencia en ese trato. Entonces, no se genera ahí una visión distinta respecto al proyecto original. Simplemente se está estableciendo la posibilidad, primero, de que la persona que es objeto de la usurpación va a poder recurrir al uso de la fuerza pública incluso antes de la formalización. Eso se introduce con este veto, dando la habilitación de un procedimiento más fácil y también que le dé la protección a la persona, que no está contenido en la ley que se aprobó. Entonces, eso primero creo que es una cosa positiva. Mejora la ley. Mejora la ley, mejora la ley. No da posibilidad a la autotutela, a lo que decía Ricardo.
que se abriera a que existiera, imagínate Matías, pongámonos el caso de que una persona sufriera o fuera objeto de una usurpación y tenga que defenderse o incluso llamar a un grupo para que defienda a su terreno, enfrentando con otros civiles, incluso con armas. Imagínate un enfrentamiento con armas. A lo que podríamos llegar, eso es autotutela y eso es lo que se está restringiendo mediante pero quiero que me el veto responda si a aditivo. su juicio hay usurpaciones pacíficas, porque esa es la graduación que se hace en el veto. La de las graduación penas. no es respecto a la pacificidad de la usurpación. Lo que se hace es distinguir y dar gradualidad en la pena y darle la posibilidad al juez que establezca la pena en el caso de una usurpación que no sea con violencia en las cosas La ni en las usurpación per se personas. no es violenta. Que pueda, yo no quiero, porque creo que de hecho el veto como tal no hace la calificación respecto a la violencia, sino mejor, o más bien respecto a la pacificidad, tiene la palabra. sino Y no respecto a la violencia Claro, de si es con Gloria, respecto a las déjeme cosas que Gloria luego Ricardo. o las personas. Ups, hubo un ruido, pero nada pasó. Gloria Hood. Aquí está todo pacífico, ¿eh? Aquí está todo tranquilo. Los ruidos son externos. Intensa la discusión. Gloria, por favor. Yo creo que aquí hay un problema bien de fondo, porque se terminan relativizando dos principios que son muy básicos de nuestra convivencia, que es la violencia, es decir, aquí es o no es violento que a uno le ocupen su casa. Y ¿Usted eso cree por que la todos lados. usurpación per se es violenta? Yo creo que es violenta porque atropella un derecho de las personas y se relativiza también el derecho de propiedad, el hecho de que uno tenga un bien y tenga derecho sobre ese bien a todo evento y protegido a todo evento por el Estado respecto a lo que es su propiedad. Entonces, relativizar esas dos cosas a mí me parece grave. Yo le había escuchado a la ministra Toá sus objeciones sobre la autotutela. Así es. Y ella tenía argumentos sobre eso. Yo creo que había ¿Usted los mejores. compartía? En alguna medida, pero la forma en que ella lo planteaba yo no la compartía tampoco porque era muy todo o nada. ¿no? Y que así queda en el veto, pero le agregaron un montón de cosas más. Hemos estado detrás de esto porque Felipe Kast, el senador que es Por la presidente zona. de la, Bueno, ha no, de sido la bien- Comisión de Seguridad en el Senado, entonces ha sido un tema bien importante. Y creo que el veto no resuelve ese punto que era el punto de discordia. Y más aún, Felipe Kast como dice digo, que hay un relativiza estas dos antes y cosas. un después en la relación con el gobierno, dice en una entrevista ayer o hoy. Felipe Kast, senador Es de su que él partido. se ha jugado mucho por este proyecto justamente porque en la Araucanía hay miles de casos con los cuales se pueden ilustrar estas Pero esto usurpaciones. indica que para Evópoli y la relación con el gobierno hay un antes y un después. ¿Se rompe algo? No. Nosotros siempre, y tenemos a nuestros equipos trabajando y colaborando siempre vamos a estar disponibles para ayudar a que las cosas funcionen. Pero hay cosas que sorprenden, porque aquí se suponía que había un tema que corregir y llega bien transformado el proyecto. Senador Lagos, usted Sí, tiene la que palabra. quería hacer una precisión, A ver. porque efectivamente se habla del tema de la violencia, pero esto no significa que si alguien de manera no violenta usurpa un bien raíz, que esto queda en la indefensión. Les quiero decir que el proyecto de ley que 400 aprobado por el Congreso, pero no se excluye la posibilidad de una pena privativa de libertad. No, se Yo excluye. digo cuáles son los requisitos que No, dar el no, veto. no, Te los puedo enumerar No, para no, que veas que es no, imposible. El criterio no del tengo problema juez que me está- interrumpan en la medida que después yo pueda interrumpir. Esa es la única regla que yo pido, reciprocidad. Dale, Ya. no te interrumpo más. Ya, está bien. Es justo lo que Ya. estás diciendo, no te interrumpo más. Es justo y necesario, como dirían. Ya. No, pero lo que quería decir es que se transforma la no violencia en la usurpación se transforma en un delito permanente ahora. En consecuencia, tú puedes en toda instancia, ya no es una falta, va a ser un delito, y se establece un procedimiento que hoy día no existe en Chile. Hoy día para poder pedir la restitución tenés que recurrir a una tercería, que es un procedimiento engorroso y largo. Hoy, el fiscal o la víctima puede pedir al juez penal la orden de restitución inmediata y sigue operando la flagrancia en favor de la víctima para que actúe carabinero. O sea, lo que quiero decir es que hay mejoras al sistema actual, ¿ya? Hoy día es un delito permanente lo que viene en el veto, no es una falta, ¿ya? Siempre es justo que el juez va a determinar si va a aplicar la multa final o tiene posibilidades también de aplicar la pena. Sí. ¿Por qué? Porque hay que ver si hay reincidencia en el caso del usurpador, si el bien raíz había sido usurpado anterior, si es restituido pacíficamente, la duración. Hay una serie de condicionantes que se deja al juez. El criterio. Entonces, el criterio del juez, ¿ya? Está Que bien. mejora sustantivamente lo que tenemos hoy. Y muy fundamental, de todo esto lo más importante es condenamos o no la autotutela.
Porque, insisto, así como el ejemplo, Guillermo, que tú pusiste que sonaba súper fuerte, que una persona va al supermercado y lo ocupa en la casa y queda afuera, no puede entrar, más o menos, que entendí el ejemplo, lo mismo es... ¿Está errado el ejemplo, Guillermo Ramírez? Lo mismo es que alguien en un terreno que no está habitado prácticamente, o que tiene una casa de habitación, pero que no hay nadie, que está una segunda vivienda, la ocupa alguien en un terreno, de no sé cuántas hectáreas, porque quieren hacer una demanda para un conjunto habitacional, por así decirlo, que entonces van a llegar los dueños y van a ir a contratar a ciertas personas que van a llegar armadas a echar los que están. ¿Alguien puede creer, así como tú me diste los ejemplos de las penas en Europa, que no tengo duda de lo que me estás diciendo, que son penas muy duras para la usurpación, habrá la posibilidad en algún país europeo de que uno pueda hacer la autotutela, ir a decir, necesito 25 personas armadas para ir a recuperar un terreno? Yo te garantizo que no existe eso en Europa ni 50 años atrás. Lo que pasa es que la diferencia en ese punto en particular entre Ricardo Lagos y yo es que yo creo que la ley no habilitaba esa posibilidad. Pero entiendo que si existen dudas, se vete en ese sentido y está bien. Porque Gael decía, nosotros incumplimos un acuerdo. Acá lo que se venía conversando con la ministra Toá era que el veto lo que iba a incorporar era justamente evitar la legítima defensa privilegiada. Vale, no nos gusta, pero entendemos que para el gobierno este proyecto así era intragable. El problema es que, y a eso nos han referido aquí, el punto controvertido ya no es ese. Nosotros ya nos habíamos allanado al tema de que se eliminara la legítima defensa privilegiada. Perdón, disculpe, para entender bien, si venía no, el estamos hablando veto... de las conversaciones. Hubieran aprobado con las indicaciones del Ejecutivo. Estamos los hablando de suyos las también. conversaciones Pero que por supuesto, hubo... si los míos son rescasos en todo caso. Ricardo, Ya, a ver, estamos hablando Y están en la Cámara de déjeme Diputados. llegar a una cosa. Guillermo Ramírez, si es que el veto hubiese venido solamente en referencia al tema de la eventual autotutela, que es la legítima defensa privilegiada, ¿ustedes ya se habían allanado a aprobarlo? Es lo que veníamos conversando con la ministra todos los últimos 30 días. Podrían Se haber pasaron votado, sí. entonces un poquito de No, rosca. yo de sigo todo sosteniendo que la ley está bien, pero entiendo que para el gobierno, para Ricardo Lagos, para Gael Llomas es intragable la ley así. Está bien, podemos llegar a un acuerdo. Ojo, que la ley así como quedó, contó con votos de ellos. Pero ya, ok, si para Carolina Toá, que es la encargada de la seguridad en Chile, este proyecto de ley, como nos dijo en algún minuto, hacía que ella dudara de seguir en el cargo porque podía quedar la escoba, vale, no le íbamos a imponer una carga tan pesada sobre su Pero hombro. lo hicieron. Pero finalmente estamos hablando de las conversaciones post aprobación de la ley con votos de ustedes, Gael. Pero lo que hizo el gobierno, es crear la figura de las usurpaciones no violentas. En Europa, como dice la Carta del Mercurio este señor, todas las usurpaciones son consideradas violentas. Y establece requisitos que hacen imposible que una persona se vaya a la cárcel. Hay un requisito en particular que no hace imposible. Que la persona que usurpa tiene que haber sabido que ese terreno había sido usurpado anteriormente por otras personas. O sea, basta que el usurpador, aunque sea reincidente, diga que él no sabía que ese terreno en particular había sido usurpado y ya no se le puede aplicar cárcel. No. Entonces, lo que se hace es un diseño para bajar las penas a un nivel ridículo. Porque yo quiero insistir, las usurpaciones no violentas en la práctica van a tener multas de 400 lucas. Y cuando vemos detrás de esto a crimen organizado o a bandas de narcotráfico, ¿tú me puedes explicar qué nivel de disuasión tiene una multa de 400 lucas? No, pero a ver, Gael. lo que pasa es que estas son consideraciones que tiene en cuenta el juez al momento de determinar Pero la son pena. reales, ¿o no? Pero ¿O está son equivocado, consideraciones, Guillermo? no son requisitos. Además, copulativos, como lo está estableciendo Guillermo. copulativos, Dice, son- y la norma dice, o puede considerar esto, o puede. Entonces, No debe. no, yo creo que por eso mismo se está estableciendo como si acá la usurpación se está relativizando. Y eso no es así. Se está estableciendo como un delito de manera permanente. Le da la posibilidad a intervenir a la persona que está siendo afectada para poder pedir el restablecimiento Pero de si su eso- pero eso no es- propiedad, incluso de ¿Desincentiva manera las más fácil usurpaciones ahora. a su juicio? Al contrario, mira, si incluso se puede pedir la restitución del inmueble y la utilización del uso de la fuerza pública antes de la formalización con el veto. Con la ley como está, no. ¿Sabe? Gloria, luego Ricardo. Un derecho básico que uno debiera tener es la restitución del inmueble. O sea, eso debería ser prácticamente acuerdo. automático y no tener que pasar por un proceso judicial, porque lo que tú estás perdiendo es algo que es tuyo, que alguien decidió tomárselo. Restitución automática, un concepto que me gustaría No sé si eso es posible plantearlo en esa forma. Si sigue siendo delito, puede ser que la persona se quede ahí hasta que el juez termine fallando mucho más adelante o aplicando una multa y no se resuelve el problema. ¿Y cómo esa Por eso, restitución automática, cómo podría ser?
con la fuerza pública, no sé. Sí, en por la carta hoy día supuesto. del Mercurio, que he citado un par de veces, que de verdad no conozco al señor, dice que en Dinamarca, por ejemplo, y en otros países nórdicos también, usted va a la estación de policía con el certificado de que esa propiedad es suya y ellos están obligados a en ese momento ir y desalojar. ¿Ustedes estarían de acuerdo con una norma así? ¿Ir obligar a desalojar? Yo La no policía, tengo- la yo- policía. así como la ponen, no tengo ninguna dificultad en ese tema. Pero quiero decir algo para que no vea un matiz. Toda usurpación, a mi juicio, es violenta. Es violenta, es violenta. Conceptualmente, Violenta al Estado sí. de Derecho, violenta a las personas, violenta a la propiedad. Eso no tengo ni una duda en eso. ¿Ya? Otra cosa, si esa usurpación se ejerce con violencia física al minuto de materializarla. Y lo que hace este proyecto de ley, lo que trató de hacer el gobierno en el proyecto de ley, que no obtuvo, que no resultó como quería, ¿ya? Y que está vetando ahora, trata precisamente de hacer esa diferencia a la hora de la aplicación de la pena, ¿ya? Porque establece que toda usurpación va a ser un delito permanente, pero en función si se ejerce con la violencia o qué tipo de violencia y con qué tipo de condicionante se va a tener derechamente una pena de cárcel o podría tener una pena de multa. Sí. Y no sé si voy a conceder porque quiero estudiar bien el veto, pero yo entiendo lo que está detrás, Guillermo, cuando tú dices es que tal vez con 400 lucas no dice incentivo a nadie. Lo puedo entender, pero tú también creo que tienen que hacerse cargo de que cuando no estuvo la disposición para haber resuelto precisamente el tema de la autotutela en el trámite legislativo, es que terminamos en esto. Si ustedes hubieran dicho, no como lo dices tú ahora, que yo lo comparto y lo valoro, tú dices, mire, si ese era un tema, yo entiendo el razonamiento, si bien yo creo que la ley no era eso, pero arreglémoslo, si hubiéramos enfocado la voluntad política de resolverlo ahí, también estaríamos discutiendo hoy día la pena si las 400 lucas o no las 400 Guillermo lucas. Ramírez. Entonces hay que hacerse cargo también de cuando uno, Lo que deja pasa pasar, es que eso- cuando uno ese- deja pasar oportunidades en la política. Esa crítica podría ser correcta, pero hazla primero a los parlamentarios de Sí, tu partido. Po. sí, lo he hecho también. No lo he estás hecho, viendo a lo he hecho, nosotros lo hago. nos están pidiendo a nosotros que conversáramos o tuviéramos más coincidencia con la ministra Toa, que es PPD, que los parlamentarios del PPD. Sí, No, sí, pero es que las Guillermo indicaciones Ramírez, que fueron es el de único ustedes. parlamentario entiendo de tu punto, oposición. pero ustedes presentaron ese claro, Sí, esas ustedes indicaciones. presentaron esas indicaciones. Ustedes querían la autotutela privilegiada. Llegó así del Senado, ir a Ricardo. contratar unos tontón macut para sacar a la gente Llegó de los así del terrenos. Senado, de una comisión donde ustedes Ah, tienen y mayoría. íbamos a generar una segunda industria. Está la industria de las tomas y después estaba la industria que se iba a crear, la industria Pero de los que ese van a no es- sacar las tomas. Quiero insistir, ese no es el O punto sea, controvertido. yo sé que Te acabo de hay que decir- generar actividad económica, pero hagamos de la otro tipo. Está bien, pero si ese no es el punto controvertido, todas las veces que he intervenido te he concedido ese punto, que está bien que lo hayan vetado. Pero ¿por qué se pasaron para la punta vetando cosas que hoy día hacen que la ley sea Es que yo me pregunto por mucho qué no menos pudo eficaz? resolverlo Mira, uno de los legislativamente. grandes Pero problemas no es que que tenemos sea hoy menos día, eficaz. porque aquí se habla de, y van a poder pedir la restitución, que los chilenos sepan. Hoy día se puede pedir la restitución, es obvio. O sea, hoy día una persona tiene un predio procedimiento tomado. engorroso. Vale, Con un pero hoy día se puede procedimiento pedir la largo, restitución. engorroso. El problema es que Sí. hay un montón de predios en la fila que tienen que ser restituidos y Carabineros no da abasto. Entonces, para poder ponernos al día, necesitamos cortar en la toma de nuevos predios, nuevas tomas, para que los Carabineros ¿Con puedan... esto no se va a lograr eso? Con esto no se va a lograr, porque le estáis diciendo que nos vaya a multar Piensan con 400 distinto. lucas es que no hay violencia. Está claro, piensan distinto. La pregunta es el momento del voto. Ustedes me imagino que lo que votarán, usted no vota porque no está en el Parlamento. Guillermo Ramírez, ¿cómo votó la oposición? El veto presidencial, no solo usted, me refiero a su grupo parlamentario. Mira, en contra absolutamente, y yo quiero invitar a los parlamentarios que tengo aquí enfrente mío a que lean las declaraciones de organizaciones de la sociedad civil de la macrozona sur respecto a lo que presentó el gobierno. Léanlo. Son muchas de esas declaraciones totalmente desapasionadas, en un tono de decepción, de preocupación, porque la ley como va a quedar no va a ser eficaz. Les Evópolis- pido por favor que lo lean, que son las personas principalmente afectadas. ¿Cómo por votará esto. No, ha Evópolis? sido absolutamente claro. ¿En contra? Felipe Cast es el que ha liderado Entonces, todo esto y particularmente en ese tema, él ve el riesgo, se lo ve todos los días en la A ver, Araucanía. entonces, si esto es una ley que ya fue aprobada en el Congreso, la vetó todo esto dentro del marco institucional, el gobierno lo veta dentro del plazo, requiere, como ya fue aprobado, requiere en el Congreso un quórum especial, esto, ¿no es cierto? Es difícil que se logre el quórum especial si la oposición está diciendo que lo va a votar en contra, vamos a suponer que la completa mayoría, no se va a llegar, no se va a aprobar el veto. No, por al revés. Nosotros necesitamos 2/3 para frenarlo. Por Claro. eso yo siento que acá hay una herramienta abusiva del gobierno.
Perdón, los vetos lo han usado todos los gobiernos. Sí, siempre. pero una No cosa se es va, presentarlo por perdón, autotutela, perdón, que es muy y además- controvertido y que se habló y otra mucho, y cambiarle otra 7 cosa cosas es más. cambiarle Son 7 cosas A ver, más Guillermo, que no ¿me fueron tan puede- controvertidas la ¿Me discusión. puede aclarar el punto? ¿Se requiere el quórum especial para Nosotros aprobar o para rechazar? insistir en la norma que está necesitamos Claro, 2/3. 2/3, exactamente. Entonces, lo que va a pasar es que el veto, el perfecto. gobierno siempre tiene la Buen primera punto. prioridad a aprobarlo. Entonces va a quedar, si ustedes no logran el 2/3, que es difícil que lo Va a quedar logren, como quiere el gobierno. va a quedar como está en el veto. Sí. Perfecto, se agradece la aclaración. Y va a resolver poco. Podemos pasar al Consejo Constitucional, dado que Gloria Hood la hemos hecho jugar en el campo de lo parlamentario. Ella no es parlamentaria. Ahora va a jugar de local. Exactamente, Ya, va a muy jugar de bien. local Gloria Hood porque es presidenta de Bópoli, pero también es la única de esta mesa y la única de su partido que forma parte del Consejo Constitucional. Terminan esta semana, luego van los expertos. Sí. Desde afuera se ve muy lejano, muy difícil la posibilidad de acuerdo. Hay algunos que se empiezan a bajar. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Que están operando, en el buen sentido de la palabra, un intento de acuerdo para salvar lo que de lado y lado dicen que es muy bueno, de lado y lado, que lo que está en el texto hasta ahora, hay cosas muy buenas, muy modernas para un Chile del siglo XXI, pero que las diferencias pueden hacer fracasar todo el proceso. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Yo creo que tenemos que mantener primero el diseño institucional que hasta ahora ha sido impecable. Ninguna de las etapas que eran parte del diseño original se ha saltado, ninguna ha cambiado los plazos, todo se ha hecho con mucho rigor y yo creo que el Consejo tiene que terminar esa etapa tal como se programó. Hay enormes avances, enormes en los contenidos. Yo creo que nadie duda que la modernización del Estado es una necesidad, que la mejora del sistema político... ¿Quedaron bien esas? Quedaron muy bien. ¿Hay acuerdos? Hay ¿Quedaron acuerdos, bien? es que quedaron muy bien. No, Gael dice que no quedaron Bueno, bien. quedaron, por ejemplo, todos los requisitos para fortalecer el sistema político, todo lo que se aplica en disciplina a los parlamentarios, cosas que ahora no existen y que generan brechas con la ciudadanía. Hay elementos de participación ciudadana nunca vistas en nuestro país, descentralización, derechos sociales. Hay una cantidad muy grande de cosas que son muy Más valiosas. Hoy día Y en Cristian paralelo, Valdivieso decía que podría plantearse como más control a los políticos. hay mucho más. ¿Hay Y por más? eso es que esto tiene que seguir el curso en que está. Porque hay quien ha planteado que esto debería, por ejemplo, si no resulta, va al Parlamento. Pero es muy difícil que en el Parlamento se aprueben esos cambios porque son los incumbentes. Y tiene mucha lógica que van Tiene a lógica. analizar también No se van a cómo los afecta a autocoartar. ellos. Entonces, creo que aquí hay elementos de beneficio general para el país que tenemos que proteger. En paralelo, hay conversaciones de los partidos y no lo veamos ni como intervención, ni como atropello, ni como nada, porque la comisión experta fue elegida por los partidos. Y los consejeros llegamos en elecciones también en listas de partidos. Así que los partidos tienen un rol, independientemente de que cada uno de nosotros tenga un encargo particular. En paralelo, hay conversaciones entre los partidos para destrabar los puntos, que no son muchos, serán 8, 10 puntos, cuando mucho, en que hay que tomar acuerdos. Pero son puntos a veces identitarios, a veces de posturas que... ¿De lado y lado? De lado y lado. ¿Coincide que de la derecha de y de lado y izquierda? lado. Ok. Claro, por ejemplo, voy a poner un caso, no sé, el hecho de que la Declaración del Estado Social y Democrático de Derecho no esté en el artículo 1, como estaba en las bases, por ejemplo, es un tema que yo creo que puede estar abierto a la discusión. Por eso, por el Cosas de orden, ese tipo. no se va a caer la Constitución No se va, completa. exactamente. Y hay muchos de esos puntos que están en esa categoría, que no tienen implicancias, podríamos decir, prácticas operacionales que cambien el alcance de la Constitución, de lo que está propuesto. Hay otros que pueden tener más Gael, yo me impacto. moví a la cabeza cuando usted decía que está quedando bien, salvo las diferencias, que son razonables y explicables y eventualmente acordables. ¿No está quedando bien? ¿En general es un muy mal proyecto o tiene malas cosas puntuales el proyecto como está quedando, Gael? Es que las malas cosas puntuales son grandes cosas para el país. Grandes. ¿Cuáles son las insalvables a su juicio? Mira, yo De las que están aprobadas hasta ahora. lo primero quiero partir porque se hizo una invitación, ¿cierto?, a construir una constitución que uniera. Y yo veo no solo en las votaciones, sino que también en los pronunciamientos que se cierra con un portazo la posibilidad de construir acuerdos. Y eso es lo que más me preocupa en principio. El senador Galilea mencionó en algún momento, ¿cierto?, que
Mira, lo quiero decir con sus palabras. Claro, Dijo que lea. la unanimidad era imposible. Luis Silva también dijo, lo voy a decir con sus palabras, porque Cresta tenían que llegar a acuerdos con la minoría y que la dinámica de los acuerdos del comité de expertos no la iban a replicar en el Consejo. Entonces, a mí esas dos expresiones me dejan en claro de que no hay una voluntad de construir acuerdos y que realmente sea una constitución que una. Y además lo quiero ejemplificar. Cuando hablamos que se rechaza la propuesta de paridad, que además es un tema que incluso se avanzó políticamente, no era la paridad 50 y 50, era una propuesta mucho más atenuada, que más bien planteaba que no se podía traspasar el 40% ¿Cuáles son del los restante. puntos? Para mí ese es un tema que Ya. es Tengo súper complejo. Pero El Gloria, aborto en pero tres Gloria causales. está Yo a favor voté suyo, a lo favor de la aseguro ahí. paridad. Entonces va a ser insalvable ese pero- punto. No es es que insalvable ya- exactamente. ¿Cuáles son los porque puntos hay- insalvables sí. que pueden hacer Mira, fracasar para el mí, proyecto entero? yo estoy hablando de normas que ya han sido aprobadas en el Pleno. Sí, Entonces, pero el de la o paridad se va a rechazadas, salvar. ¿cierto?, en Aquí el Pleno. están los votos. El aborto en tres causales, a mi juicio, sí corre un riesgo estableciendo la objeción de conciencia institucional dentro de la Constitución y además en la forma en que se aborda también. Considero que es un retroceso el plantear, mira, quiero plantear como algunos elementos que no solo me parecen a mi juicio que son preocupantes por ser mujer, pues esto te lo digo siendo mujer, siendo feminista y además pensando que es importante el avance en los derechos nuestros y que pensaría que es importante para el país no retroceder en esta materia. El establecer, a mi juicio, aprobar, liberar a los presos de Punta Peuco. O sea, ¿cómo llegamos a ese texto, Matías? No me parece, obviamente que me parece preocupante. Se rechazó que las Fuerzas Armadas deban respetar la democracia y los derechos humanos. Es preocupante. Lógicamente que es preocupante el camino que está recorriendo. Guillermo Ramírez. A ver, primero, que no sé si era la presidenta Bachelet la que hablaba de cherry picking, así como escojo lo que me sirve y omito el resto, pero acá hay algo de eso. Gael menciona una declaración de Luis Silva de antes que él asumiera el cargo. De la primera semana. Ya es de la primera semana después de la elección. Ya hay decenas de declaraciones después de Luis Silva diciendo que están dispuestos a llegar a acuerdo y que no hay nada escrito sobre piedra. Pero La frase que dice del presidente RN Galilea respecto a que no puede haber unanimidad, la dice en el contexto de que tenemos que buscar los acuerdos lo más amplios posible. O sea, está No sacando- necesariamente la unanimidad. Disculpe, pero yo veo que usted está diciendo que Gael está sacando argumentos torcidos en Sí, favor es como- de lograr... Yo me pregunto, ¿qué opinaría Gael si yo solamente citara al presidente Boric en las frases que decía cuando era diputado? Y que después él ha girado, ha evolucionado, ha cambiado de opinión mientras es presidente. ¿Le parecería honesto? ¿Y no lo que hiciera hace eso? la derecha a veces? No, ¿La yo no lo oposición? hago. Y yo Es que en creo que este acá, juego- en yo creo este que acá- juego- yo creo que acá lo que hay que hacer es tomar el contexto completo. Luis Silva, Galilea han dicho claramente que están abiertos a tener un diálogo y un consenso lo más amplio posible. Pero en vez de tomar esa invitación, ¿Es salvable, Guillermo dicen Ramírez? que no, citando estas otras frases. ¿Es Ajá, salvable? ¿es salvable? Por supuesto que es salvable. La frase de Galilea queda hoy día cristalizada con la actitud de Gael, cuando dice, bueno, quizás no va a poder tener unanimidad porque hay personas que simplemente se oponen, pero todos aquellos que tengan voluntad de llegar a acuerdo, de conversar, de ceder, ojalá que lo puedan hacer para que lleguemos a un consenso lo más amplio posible y podamos tener finalmente un texto que interprete a una gran mayoría de los chilenos. Yo creo que es un error cómo se ha conducido la convención, creo que faltó mucho diálogo, creo que mucho el espíritu que hubo, no solamente a mí me tocó estar ahí, en las negociaciones para hacer este proceso constitucional, que fue difícil, pero había siempre el espíritu de sacarlo adelante como fuera. Y ahora no. Y el tema de los expertos, que también tuvo esa lógica, eso se perdió después, pero eso no habilita a la parte perjudicada ¿Eso es responsabilidad de los republicanos? a simplemente patear el tablero cuando hoy día se invita a conversar. ¿Es responsabilidad de los republicanos eso? Es responsabilidad de todos, pero por supuesto que los que tienen más representación tienen más responsabilidad. Guillermo Lagos Weber, ¿cómo está quedando así en términos generales? Guillermo Lagosver, ¿cómo estáis? ¿Guillermo le dije? No, Ricardo. No, Guillermo, pero no importa. Bueno, Ricardo Guillermo, dígame Ricardo usted. Guillermo. Ricardo Guillermo, dígame usted. ¿Lo que está quedando ahora es pésimo o tiene cosas que no le gustan y es salvable No, es un mal proyecto, lo digo así. en general? Es un Hoy muy día mal- está votando en contra usted. Voy a ver La foto de hoy. No, yo quiero, esto tiene que mejorarse. Esto no puede ser lo que se le proponga a los chilenos a fin de año. Esto es un retroceso
Bueno, pues sí, para eso Es queda un el reto- es un- proceso. quedan 4 semanas para poder llegar a un entendimiento. Yo soy de los que creen en el entendimiento. Estamos trabajando con el presidente del PP, Jaime Quintana, el senador, que ha propuesto llegar a un entendimiento. Vamos a agotarla toda. Vamos a agotarlas todas. Quiero decirte lo siguiente. No es menor el retroceso civilizatorio. O sea, avanzamos en un aborto en 3 causales que hoy día quedan dudas. Los militares de Punta Peuco se quieren liberar. Hubo un veto sobre las acciones para combatir el cambio climático que teníamos, que estaba propuesto para afuera, para la casa. O sea, para no hablar del Punta Peuco, cambio climático. Temas para casa. Chao, fuera. Ahí está. Entonces, yo te digo, nos ganamos el Guinness del mundo con 2 rechazos. Matías, Ya. y la norma de las contribuciones, por ejemplo. Yo quisiera... O sea, Breve, porque Sí. viene el ministro Marcel. bueno, Bueno, pero después, nosotros después llegamos- tomo mire, nota, mire, después calma, lo- calma, lo calma. comento. Nosotros llegamos Ya. antes. ¿Usted llega antes? Bueno, usted se queda también. Pero- Con Santa María y conmigo se queda entrevistando al ministro Marcel. Pero los quiero invitar a usted. ¿Qué pregunta le dejaría al ministro Marcel, Guillermo Ramírez? Yo quisiera saber, él anunció un presupuesto austero. Y la verdad es que Reactivador. el próximo presupuesto, como porcentaje del PIB, es el más alto en 34 años. ¿Qué pasó con la promesa del presupuesto austero en un contexto inflacionario? Gloria Hood, ¿le dejaría alguna pregunta al ministro Marcel? Sí, yo le quisiera preguntar, con estas proyecciones y a este ritmo de crecimiento de la economía y de los recursos fiscales, ¿cuándo la educación va a recuperar el nivel que tenía, que venía con un gran esfuerzo tratando de alcanzar antes de la pandemia y que ha tenido retrocesos por la pandemia, por el estallido, por distintas razones, y este presupuesto no muestra ni un avance en temas de educación que son fundamentales para que el país se ¿Qué desarrolle? pregunta le deja a usted? ¿Le podría dejar 50.000 preguntas? No, una. Pero usted se va a quedar en entrevista, así que no, Ya. después se las hace. Ok, se la hago después. No, yo me preocuparía de los recursos para las regiones. Yo creo que el aporte del royalty es fundamental, pero quiero ¿Faltó entender, ahí? pero quiero entender bien cómo va a operar el presupuesto, porque yo entendía que los recursos del royalty era un plus, además de los recursos... Quedó al debe en No he visto el presupuesto, pero quiero, usted tengo la tiene algo de inquietud. He información. hablado con el gobernador Mundaca de la región de Valparaíso, que precisamente no es de mi sector político, pero somos personas razonables, que nos entendemos lo más bien. He conversado con él y esa es una preocupación que yo quiero despejar. Y lo otro, paso un mensaje, el presupuesto para bomberos de Chile. Así ya andar pidiendo cosas. Gael Yemas, ¿qué le dejaría como pregunta a usted, ministro Marcel? Creo que es importante saber cómo desde el gobierno se va a enfrentar la situación de emergencias y catástrofes climáticas que han afectado al país, no solo respecto a esta ley de presupuesto, sino cómo esta ley de presupuesto encamina también el futuro. Pausa, ¿les parece? Ustedes, si me hacen el favor, se quedan un segundo porque vamos a retomar con la segunda parte del panel. ¿Les parece muy bien? ¿Sí les parece bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Todo bien? Hacemos una pausa y volvemos aquí en Estado Nacional con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.